Cuando, listo, entonces. Ahí está. ¿Ven? Contará entonces, ¿no? Cuando nos piden contar números, fechas, textos, podemos usar, ¿no? O celdas en blanco, debemos usar contará, que cuenta celdas que contienen cualquier tipo de valor. Podemos usar contar, que cuenta números o fechas. Podemos usar contar punto blanco, que cuenta celdas en blanco. Pero en el caso, cuando hay ya condiciones, como en el segundo ejemplo que tenemos acá, dice personas que su nombre empieza por la letra M. Me parece que esto hicimos unos ejemplitos la vez pasada, ¿no? En una reunión. Pero igual lo voy a hacer acá. ¿Ya? A ver. Igual, como hay una, por favor, traten de estar o apaguen sus micros, o en todo caso, si están en un lugar con silencio, sí, normal pueden, ¿ya? Si no usamos el chat. ¿Bien? Personas que su nombre empieza por la letra M, es un criterio que dice que empiezan por la letra M, hay una condición, entonces ahí debemos usar contar punto sí. ¿Bien? A ver, contar punto sí. Contar punto sí te pide primero el rango donde va a ir a contar, ¿no? En este caso, ¿dónde va a ir a contar? Acá lo voy a hacer, acá en la barra de formular va a contarlos acá en los nombres, coma, luego te pide el criterio. Como nos están pidiendo personas que su nombre empieza con la letra M, tú entre comillas debes colocar la M primero, que sería la primera letra, empiece con M, la primera sería M, luego el asterisco y se cierra, jóvenes. ¿Bien? El asterisco representa después de la M, que es la primera, después de la M, cualquier texto, eso representa. ¿Ya? Presionamos Enter y ahí ya está. 4. 4. 4 personas, su nombre empieza por la letra M. Bien. A ver, segundo ejemplo. Personas que su nombre termina con la letra A. Igual, contar punto sí. Ahí está. ¿No? Contar punto sí. Lo voy a hacer acá en la barra de fórmulas. Igual, trabajamos con el nombre. Me parece que acá voy a corregir acá un ratito. Personas, ese está bien, es de A2 a 19. Acá creo que me faltó uno. Ah, no, está bien, A19. Acá. Igual, contar puntos sí, el rango de las edades. ¿Ya? Y luego, coma, entre comillas, dice que terminan con la letra A. Entonces tú colocas asterisco, o sea, estás diciendo que al principio sea cualquier texto, y luego la A, que sería como última letra. ¿Sí? ¿Ya? Eso es. Contar puntos sí, el rango donde viene a contar y el criterio. En el caso del criterio sí nos hace pensar. Por eso estoy haciéndole los ejemplos. Como dice, sus nombres terminan en la letra A. Asterisco significa cualquier texto al principio. Cualquier texto significa cualquier número de textos al principio. Pero la última, A. Ahí, eso dice ese código. ¿Ven? Salen 5. Si comenzamos a contar ahí, deben haber 5 personas que su nombre termine en A. Dice, personas que su nombre como segunda letra sea O. Igual, contar puntos sí. En el chat pueden participar jóvenes, pueden opinar, pueden decir cualquier cosita para que esto también lo puedan leer sus compañeros. Y ahí seguir aprendiendo, ¿no? Seguir aprendiendo. Hay que interactuar entre nosotros. A ver, personas que su nombre como segunda letra sea la O. Entonces, contar puntos sí, el rango de los nombres, ¿ya? Y luego viene el criterio. ¿El criterio cuál es? A ver, dice como segunda letra sea O. Entonces tú colocas entre comillas signo de interrogación. El signo de interrogación significa o representa un solo carácter, uno. No es como el asterisco que representa muchos. El signo de interrogación representa solo uno. Eso significa que la primera sea cualquier letra. ¿Ya? La segunda sea O, entonces tú colocas la O. Luego, después de la O, cualquier texto, ese es el asterisco. Y ahí cierras comillas. Y de esa manera podemos resolver, ¿no? Ahí estamos contando en los nombres todos esos textos que la segunda letra sea O. ¿Cuántos hay? 3. Si tú te fijas ahí, deben haber 3. ¿Ya? Listo.
Ahora dice, personas con más de 30 años. Igual, contar puntos sí. El rango de, ¿con qué rango debo trabajar ahí? A ver, participen un poco. ¿Con qué rango? ¿Por el chat o por el audio? ¿Con qué rango debo trabajar para poder contar las personas con más de 30 años? A ver, Edad, año. con la edad. Debemos trabajar con la edad, jóvenes, ¿ya? Eso es lógico, eso es criterio personal. Tú tienes que saber dónde ir a contar, qué te están pidiendo contar. Personas con más de 30 años, lógicamente que vas a tener que ir a contar en la edad, acá. Listo. Luego de seleccionar el rango de la edad, viene la coma. Así es la sintaxis, mira acá, ve, el Excel te ayuda acá con la sintaxis. ¿Cuál sería el criterio si te piden contar a personas con más de 30 años? Es como si también te pidieran, cuéntame en este rango de números los números mayores a 30, es lo mismo. Para Excel es así, mira, para Excel lo que va a hacer es contar en ese rango de números los números mayores a 30, ¿no? Eso es para Excel. Para nosotros representan edades esos números, ¿ya? Entonces, en el criterio, ¿qué colocaríamos si nos piden contar personas con más de 30 años? Tendríamos que usar un operador lógico que es mayor, eso tú lo sabes del colegio, 30. Ese sería el criterio, mayor 30. Personas con más de 30 años que cuenten la edad, todos los que tengan mayor a 30. Bien, jóvenes, presionamos Enter y ya está. Personas con menos de 31 años, igual contar puntos sí, ¿no? El rango de la edad también es lógico. Ahí está, coma, y el criterio sería menor, tienes que saber cuál es el signo menor, 31. A veces no nos acordamos ni quién es mayor, quién es menor. Eso ya sería un problema ya de lo que no hemos practicado tal vez, ¿no? Un poco de matemática. Ahí está. Personas con menos de 31 años, menor 31 sería el criterio en el rango de las edades. 8. 8 sale. Personas del sexo masculino, hay un criterio, ¿no? Tenemos que usar contar puntos sí. ¿El rango dónde sería? A ver, participe. ¿Dónde sería el rango? ¿Dónde sería el rango para poder contar a todas las personas del sexo femenino? A ver, por el chat, participen. En sexo, claro, ¿no? Sexo, acá sería jóvenes. Aquí. Ahí debo ir a contar. ¿Y qué cosa, cuál sería el criterio? Entre comillas. Ajá, C2 en 19, dice Raúl, muy bien. ¿Y cuál sería el criterio? Exacto. Tenemos que contar, para nosotros, M es masculino, F es femenino. Si nos piden contar del sexo masculino, tendríamos que contar las M, ¿no? Para Excel se va a ir a contar ahí M nada más. Ese sería el criterio. Así. Es fácil, jóvenes, ¿no? Hay que entenderlo nomás. Va a contar en ese rango todas las M. Para nosotros M es masculino, para Excel es una M nada más. Exacto. Por ahí Abel está colocando el criterio. ¿Bien? Y así, para lo del sexo femenino va a contar las F, ¿no? Para las personas casadas va a contar las C. Para las personas solteras, las S. Personas con hijo, a ver, ¿no? A ver, me voy a saltear, ya el resto ya lo debes saber ya. Personas con hijos, igual contar puntos, sí. ¿Dónde va a ir a contar las personas con hijos? En hijos, ¿no? Es lógico, acá, en este rango. Hasta lo selecciono. ¿Cuál sería el criterio? ¿Cuál sería el criterio? Coma, entre comillas. ¿Cuál sería el criterio? F2, F19 sería el rango. ¿Y cuál sería el criterio para saber contar? Ahí está. Jocelyn nos da el resultado. Mayor a 0. Mayor a 0. En realidad para nosotros es contar hijos, personas que tienen hijos, pero para Excel, ¿qué va a hacer? Va a ir en ese rango, va a contar todos los números mayores a 0. Lógicamente que todos los números mayores a 0 representan un hijo, personas con hijos. O también mayor o igual a 1. Es lo mismo, ¿no? Mayor a 0 o mayor o igual a 1. Exacto. Bien, muy bien, hasta ahí estamos bien. El resto,
tiene que poner de su parte, estar atento a una reunión, conectarse, ¿no? Listo. A ver, seguimos acá. Y personas que no tienen hijos, o sea, sin hijos, ¿cómo sería? Igual contar puntos sí, el rango de las edades, aquí de los hijos, perdón, de los hijos. ¿Y cuál sería el criterio? Cero, exactamente, cero. Bien, jóvenes, ahí está. Listo. Dice personas de comas, ya va a contar aquí en distrito todo lo que es comas, ¿no? Eso sí es fácil. Personas con más de un hijo, vamos a resolverlo. Personas con más de un hijo, contar puntos sí. Igual, en hijos tendríamos que seleccionar el rango de hijos. ¿Y cuál sería el criterio para poder contar personas con más de un hijo? Mayor a uno, exacto. Abel nos está dando la respuesta. Ahí está. Mayor a uno sería, ¿no? Con más de un hijo. Muy bien. Personas de categoría A y C. Dice, personas con dos hijos. A ver, vamos a resolverlo rápido. Contar puntos sí. Va a contar en hijos. Así. ¿Y cuál sería el criterio? Si nos está pidiendo contar con dos hijos, ¿no? Personas con dos hijos. Y ahorita que ni hago el de coma, ¿no? Personas con dos hijos, Abel nos está dando la respuesta. El criterio sería dos. Dos. Sería dos. Sí. Dos sería nada más, ¿no? Ahora, claro, dos nada más. Va a contar en lo que representan estos números que representan hijos, va a contar todos los que tengan número 2, personas con dos hijos. Enter, 7 personas con dos hijos. Bien, Kenny me está pidiendo que haga el de comas, voy a hacerlo, ¿verdad? Acá dice, igual, contar puntos sí, seleccionaríamos el rango de los distritos, Kenny, de los distritos tendrías que seleccionarlo, así, y entre el criterio sería, entre comillas, comas, así, comas, ¿ya? Ya sea mayúsculo o minúsculo, igual va a contar, está. ¿Cuántas personas de comas hay? 6. 6 personas. Igualito para Lima o igualito para lo que te pidan ahí. Que no son de comas, creo, ¿no? Que no son de comas, ya. Que no son de comas. ¿Cuál sería? A ver, todos por ahí opinen. ¿Cuáles son? ¿Cuál sería el criterio de los que no son de comas? Igual, contar puntos. Sí, eso me lo preguntaron, me parece, por el WhatsApp. A ver, distrito. Coma, entre comillas, exacto. Por ahí, Abel ya nos está dando la respuesta. Eso significa, ¿qué significa en operadores lógicos? Diferente comas sería, ¿no? Esos no son de comas, diferente comas. Listo, 12. 12 son diferente comas. ¿Ven? Acá dice personas de categoría A y C. A ver, ¿cuál sería el criterio ahí? Contar puntos sí. Trabajaríamos con las categorías. Ya está. ¿Y cuál sería el criterio para poder contar las personas de categoría A y C? Exactamente. Caroline nos dice que la sería diferente a B. Diferente a B. Sería, ¿ya? Y eso está bien, miren, si hubiera A, B, C y D, este criterio no nos ayudaría. Tendríamos que hacerlo de otra manera. ¿Ah? Tendríamos que hacerlo, mira, esto está correcto, pero porque hay 3. Contamos a todos los diferentes de B. Eso nos va a ayudar. Está correcto, pero ¿qué pasa si es que hubiera A, B, C y D? Esto ya no nos ayudaría. ¿Saben cómo se tendría que hacer? Lo voy a hacer. ¿Ya? Vamos a suponer que hay B, hay categoría A, B, C y D, y nos piden de A y C. Sería de esta manera, mira, acá lo voy a hacer acá arriba. Contaríamos primero las A, y luego sumamos otro contar punto sí con el mismo rango, ¿no? Con el mismo rango.
pero contaríamos las C. Así sería, jóvenes, ¿ya? Así serían. Miren, vuelvo a repetir, como hay A, B y C, y nos piden de A y C, diferente B sería la lógica para poder contar. ¿Todos quiénes son diferentes a B? A y C, porque solo hay 3. Pero si hubiera A, B, C y D, ese criterio no nos ayudaría. Tendríamos que sumarlo de esta manera. ¿Bien? Entonces espero que estén entendiendo. Va a salir igual. Si uno enter, sale igual. Ahí está, 6, ¿no? Lo estoy haciendo simplemente para que tengan conocimiento de que así también se puede hacer. Acá, personas de Los Olivos y Lima. ¿Cuál sería el criterio? Como son 3 nomás, ¿no? Lima, comas, Olivos. Son 3. Igual sería diferente a comas, ¿no? Exacto. Igual, contar puntos sí, el rango de los distritos, coma, y el criterio sería diferente a comas. Todos los que son diferentes a comas, ¿quiénes son? Lima, Olivos, ¿no? O podría ser contar puntos sí para Olivos más contar puntos sí para Lima. Y enter. Así también podrías resolver. Exacto, ¿no? Muy bien, jóvenes. Ahora, total ingresos. Total ingresos. Total ingresos. Total ingresos. ¿Ya? En el caso de total ingresos, ¿qué función debo usar? A ver, suma, exacto. Ese es tener criterio. Ese es tener criterio y darse cuenta, ¿no? O sea, miren, el Excel, su truco es esto, de que tú aprendas todas las funciones que quieras, pero en la vida tal vez no utilices todas. Lo que tienes que aprender es saber resolver el problema que se te presenta en Excel con las funciones que tú ya conoces, ¿no? Es como si fueras un mecánico. Viene un auto. Tú tienes una galería de herramientas como mecánico. Entonces tú tienes que saber qué herramienta usas para poder reparar eso. Igual en Excel, ¿no? Tú tienes un abanico de funciones. Tienes que saber qué función te va a ayudar a resolver lo que te piden. No, no es memorizar, es entender. Entonces, si nos piden total egresos, jóvenes, total es como decir sumar, ¿no? Total, siempre el total es un sinónimo de sumar, se podría decir, es un total, una suma. Entonces, pero esta suma no tiene criterio, ¿no? Dice total egresos, nada más. De tal manera que deberíamos usar suma y seleccionamos los egresos. Nada más, ¿no? Eso ya lo hemos visto al principio. Y así, total ingresos igual suma, ¿no? Y seleccionamos los ingresos. Listo, jóvenes. Pero ahora miren, en este de acá dice total ingresos de los de categoría A. Total ingresos de los de categoría A. ¿Qué función debo usar? Mira, hay una suma pero con criterio. Hay una suma pero con criterio. ¿Qué función debo usar? Debo usar, como dice Caroline, la función sumar puntos sí, jóvenes. El conjunto todavía no, Jocelyn. El conjunto es ya cuando queremos sumar con varios criterios. En este caso solo hay un criterio, ¿no? Solo hay un criterio. Bien, jóvenes. Vamos a ver la función sumar puntos sí, pues, ¿no? En un videito que ya les subí, ya les expliqué la sintaxis, pero acá igual les voy explicando. Dice, total ingresos de los de categoría A. Igual sumar puntos sí. Si tú me preguntas, profesor, ¿por qué sumar sí? Porque hay un criterio de una suma. Si no hubiera criterio, utilizaría solo la función suma. Listo. Sumar puntos sí. El sumar puntos sí es parecido al contar sí. Mira, ¿a dónde tendríamos sumar puntos sí? Primero te pide el rango. Sería el rango de la categoría, porque primero es el rango del criterio. Acá lo voy a decir arriba. Coma. Luego, ¿qué cosa sería? Acá está bien, hay dos. ¿Qué cosa sería luego? Te pide el criterio. Se están diciendo el total
ingresos de los de categoría A. Entonces el criterio sería A. ¿No? A. Hasta ahí es igual a contar sí. Rango del criterio, criterio. Lo único diferente es que tú tienes que darle un rango donde va a ir a sumar. Eso es lógico. Si no, hasta ahí no hay donde va a sumar. Simplemente le has dado rango del criterio, que son las categorías. Le has dado el criterio, que es la A. Falta el rango donde va a sumar. Mira, acá el mismo sintaxis te lo dice. Rango, criterio y rango de suma. Entonces faltaría, ¿no? ¿Y qué cosa te están pidiendo sumar? Los ingresos. Seleccionarían los ingresos. Ahí está. Rango del criterio, criterio y rango donde va a ir a sumar. 3 argumentos te pide. Ajá. Como dice Caroline. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces presionamos Enter y ahí tenemos nuestro resultado. Igual para los ingresos de categoría B. Igual sumar puntos sí. El rango de los, a ver, dice ingresos, ¿no? El rango primero del criterio, que serían las categorías. Luego, coma, el criterio sería B, coma, el rango de la suma, que serían los ingresos. Ya está. Eso sería. Enter y me da esa suma. Total de ingresos de los casados. Ya, mira, lo voy a hacer unos cuantos más, porque es igual que contar, sí, es el mismo criterio, solo que tienes que darle el rango donde voy a ir a sumar al final. Después es igual, jóvenes, ¿ya? Es lo mismo. A ver, total ingresos de los casados, igual sumar puntos sí. El primero, el rango del criterio sería el estado civil, porque te están diciendo de casados, ¿no? Coma. ¿Cuál sería el criterio? La C de casados, coma, el rango donde voy a ir a sumar sería ingresos. Ingresos. Listo, jóvenes. ¿Ya? Listo. Y el promedio es exactamente igual. Mira, acá te piden promedio de ingresos. Promedio de ingresos acá te piden, ¿ya? Promedio de ingresos. ¿Qué función debes usar? A ver, por el chat, ¿qué función debo usar si me están pidiendo promedio? ¿Hay criterio? No hay criterio. Simplemente dice, sácame el promedio de los ingresos. Entonces solamente promedio. Y seleccionamos los ingresos. Nada más, jóvenes. Esta función se encarga de sumar y de dividir entre la cantidad de números sumados. Listo. Luego te dice promedio de ingresos. Lo mismo, promedio. ¿No? Y seleccionas. Ya está. Nada más. No hay criterios. Ahora te dice promedio de ingresos de los casados. Ahí sí hay un criterio. O sea, solo de los casados. Ahí viene promedio punto. Sí. Promedio punto sí, ¿ya? Vamos a darle el rango de los casados, el rango del criterio, que sería estado civil. El criterio sería la C. Y luego el rango donde va a ir a sacar el promedio. Ya no sería el rango donde va a sumar, sino en este caso ya sería el rango donde va a ir a sacar el promedio, que serían los... serían los ingresos. Serían los ingresos. Bien, jóvenes, así sería, ¿ya? Así sería la fórmula de esto. El resto ya quiero que ustedes ya analicen, siguiendo los ejemplos, para que lo terminen bien y me lo envían, por favor. ¿Ya? Me lo envían al correo. Listo, jovencitos. Dejo de... Sí, esta reunión lo subo, ¿ya? Entonces, de aquí en unos 5 o 10 minutitos estamos reuniéndonos nuevamente para ver funciones de texto, funciones de texto. Nos estamos viendo.